Bueno, empezamos a grabar entonces la segunda parte de la clase de hoy, 19 de septiembre, y nos metemos ya un poquito más en los contenidos de la unidad 4, ¿sí? Si entonces recuperamos lo que veníamos diciendo, es decir, lo que define nuestro método, nuestro modo de conocer, es el objeto, ¿no? El objeto de conocimiento, y en función de ese objeto elijo las mejores herramientas, los mejores caminos para llegar a ese objeto de conocimiento. Bueno, hay una correspondencia entre método y objeto. Decíamos al principio, el método se subordina al objeto y el objeto es siempre una construcción teórica. Como tal, en la realidad no existe un objeto de intervención. Son nuestras categorías, nuestros conceptos, nuestras ideas que ordenan de determinada manera lo social, lo explican, lo entienden, lo comprenden de tal modo que pueden conocerse a partir de ciertas herramientas. Hay una variedad muy importante de técnicas y procesos de conocimiento que se utilizan en las ciencias sociales. Y se corresponden estas técnicas y herramientas con el modo de conocer. Habíamos dicho, en un caso, como por ejemplo el de Alwin de Barros, más centrado en el método tradicional de la ciencia, en el saber científico, en los problemas que se inscriben en individuos y grupos, y en explicaciones del carácter de leyes generales, ¿no? En el caso de Diego Palma, el conocimiento implica un diálogo de saberes con sujetos que también conocen, con un proceso que es intersubjetivo, que por supuesto incluye aspectos racionales, pero también emocionales, afectivos, identitarios. Si no solo hay un conocimiento racional, sino que también hay subjetividad. Por eso la idea de un conocimiento intersubjetivo. La idea de la objetividad aparece más vinculada al enfoque de Alwin de Barros, ¿no? Para poner un modelo que aparece como más característico. En la unidad 4 del programa, nosotros entonces nos centramos en cuáles son esas técnicas, esas herramientas de conocimiento que surgen del diagnóstico, ¿no? Volvemos ahí a decir, si el diagnóstico es un proceso de conocimiento, bueno, la pregunta que recorrimos en la unidad 4 es ¿cómo conocemos? ¿De qué modo conocemos? ¿Sí? Y ahí aparecen algunos elementos, ¿no? Que se corresponden con, podemos decir, tres componentes principales que forman parte de esta imaginaria caja de herramientas, ¿no? ¿Cómo conocemos en el proceso de diagnóstico? Bueno, utilizamos tres componentes, ¿no? Por un lado, utilizamos las fuentes. La idea de la fuente de información es decir, ¿dónde está la información? ¿En qué lugar se ubica? ¿Qué condiciones y características tiene? ¿Sí? Las fuentes de información son los lugares que vamos a consultar para obtener la información necesaria en el diagnóstico. Y como ustedes saben, las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Pero la idea de la fuente puede ser una idea que pueda resultar en algún caso confusa, ¿no? La fuente parece como un lugar donde yo voy y tomo la información, ¿no? La fuente, no sé, de cualquier objeto que ustedes puedan imaginar como una fuente, un lugar donde voy y tomo una información que está ahí. Solo hay que captarla, solo hay que atraparla. Ahí está para que pueda ser comprendida y analizada, ¿no? La idea de que la información se busca, se encuentra y una vez que la encontré, bueno, ahí la tengo, como si fuera un objeto. La idea de búsqueda de información por ahí puede ser como más discutida si tomamos el enfoque de Diego Palma, como la idea de que la información se construye. No está ahí, hay que construirla la información y para eso no es que hay una fuente donde está y yo simplemente tengo que ir y tomarla, sino que la construye. Y esa construcción es una construcción teórica. ¿Sí? Es una construcción teórica. Entonces, la información no está ahí en la realidad, voy y la tomo, sino que la construyo a través de un ejercicio que es artificial, que es el ejercicio de los datos, ¿no? Si yo digo, pongamos algunos de los ejemplos que mencionamos recién en la pausa, no sé si mi objeto de intervención es, por ejemplo, un problema como el abandono escolar,
Yo tengo un dato que es, no sé, la tasa de inasistencia, ¿no? Los chicos que faltan, se ausentan o abandonan la escuela. Bueno, ese es un dato. Yo tengo un dato que es la cantidad de inasistencias o asistencias que hay, no sé, en una escuela determinada. Entonces, el conocimiento siempre se da a través del dato, ¿no? Del dato. Eh, eh, a ver, perdón, me está preguntando si estamos grabando. Sí, sí, estamos grabando, Gustavo, tranquilo. Se está grabando el segundo tramo de la clase, sí. Me preguntaba eso por el chat. Eh, entonces, la idea de que un dato es una construcción artificial. Yo tengo un dato de la realidad, no es que es la realidad. La realidad social, la información no está ahí, la construyo a través de datos, distintos datos. ¿Cuántas personas o cuántos jóvenes o adolescentes dejan la escuela secundaria? Es un dato. Yo no comprendo todo, tengo un dato, tengo una información. En este caso, una información que puede ser estadística, la tasa de abandono escolar. Entonces, las fuentes de información es el lugar que vamos a consultar. Si yo voy a consultar una fuente de información que fue elaborada por un equipo, por una institución determinada, esa fuente de información la llamamos secundaria. Alguien elaboró, no sé, un equipo hizo una visita a una familia y redactó un informe que va, no sé, a un expediente judicial, a un legajo, a una historia clínica, ¿no? Un informe. Entonces, yo voy a tomar la información que elaboró otro. Decimos que es secundaria porque nosotros tomamos la información de segunda mano, aquella que fue elaborada por otra persona, por otro grupo social. Una institución, un equipo profesional, ¿sí? Las fuentes secundarias en general es el punto de partida cuando nosotros estamos haciendo un proceso de diagnóstico. Siempre vamos a buscar información que elaboró otro. Un informe, un estudio, una investigación, un censo, un registro. Puede ser una fotografía, puede ser un mapa, puede ser una página de internet. Es decir, alguien elaboró información sobre un cierto tema o sobre un cierto grupo social y yo tomo esa información de segunda mano. El punto de partida del diagnóstico generalmente es la lectura de las fuentes secundarias, ¿no? ¿Cuáles son las primarias a donde accedo directamente a través de mis sentidos? ¿No? Cuando yo tomo contacto directo, porque puedo ver, escuchar, tomar contacto directo con quien resulte ser la fuente de información, en este caso primaria. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser un grupo, puede ser la reunión de vecinos en un barrio, puede ser la recorrida que hago por una escuela, por una institución. Tomo contacto directo. Generalmente llegamos, aunque parezca contradictorio, a las fuentes primarias como en un segundo movimiento. Siempre, aunque mínimamente, por ejemplo, que ustedes fueron a hacer la visita a la institución centro de práctica, primero vieron, no sé, buscaron en internet, tuvieron un informe, leyeron algo de dónde iban y luego tomaron contacto directo con la institución, ¿sí? Fuentes primarias y secundarias. ¿Por qué importa el uso de las fuentes fundamentalmente y su articulación? Porque muchas veces tenemos información elaborada por las instituciones. Todas las instituciones tienen sistemas de información. Expedientes, legajos, libros, historias clínicas, registros de distinto tipo que hacen que nosotros podamos acceder a una información de manera más o menos rápida y directa, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque las fuentes de información secundarias permiten que lleguemos a tomar contacto con los, en este caso, sujetos directos de nuestra intervención, mediados por una información previa. Y muchas veces porque también ahorra tiempo y esfuerzos, muchas veces para los propios sujetos que ya contaron más de una vez lo que les sucede y que una institución registra esa historia, esa situación, y no tiene que reiterarse permanentemente una búsqueda como si siempre se empezara de cero. Entonces, las fuentes primarias y secundarias van siendo parte de todo un proceso de conocimiento. Yo no conozco con una sola fuente o en un solo momento, sino a través de un proceso de conocimiento. En segundo lugar están las técnicas, es decir, qué ejercicios aplicamos nosotros a esa fuente.
Las técnicas se corresponden con las fuentes. Si yo digo, no sé, mi fuente de información es un legajo de la escuela, bueno, por ahí mi técnica, la que voy a aplicar, es una lectura y una síntesis de, no sé, los legajos que figuran en una institución escolar. La técnica es la lectura, la fuente es el legajo. Si mi fuente de información es una familia a la que voy a visitar y voy a hacer una entrevista familiar, mi técnica es la entrevista, mi fuente es la familia. ¿Sí? Si yo voy a observar una reunión de padres en la escuela, mi técnica es la observación, mi fuente es la reunión de padres. La selección, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Depende de qué quiera conocer, es de cuáles son los caminos que tomo, las herramientas que utilizo. Bueno, siendo más precisos, si yo elijo en función del objeto de conocimiento ciertas fuentes, voy a aplicar determinadas técnicas. Si yo quiero, por ejemplo, conocer qué sucede en un curso de una escuela donde hay conflictos, y por ahí la técnica que me conviene es observar con tiempo, provocar ciertas actividades, por ejemplo, grupales, ¿no? Actividades que pueden ser juegos, dinámicas, charlas, talleres, y yo puedo observar, yo o alguien del equipo, cómo se comporta ese grupo, en este caso grupo de jóvenes o adolescentes, en un curso de una escuela secundaria. Observo la dinámica de ese grupo y a partir de ahí puedo tomar conocimiento de qué está sucediendo en ese proceso de interacción entre esos, en este caso, jóvenes o adolescentes. La utilización de ciertas fuentes y técnicas entonces guarda correspondencia, ¿no? Y por último, las formas de registro. ¿Qué registramos y cómo registramos? Bueno, muchas veces el registro, lo hemos visto con el texto de Pilar Fuentes, se corresponde con las condiciones del proceso de trabajo, ¿no? Yo puedo en algunos casos tomar un registro inmediato mientras algo sucede. O sea, estoy, por ejemplo, haciendo una visita a una familia y mientras hago preguntas y comentarios, tomo nota. Siempre, por supuesto, pidiendo el correspondiente permiso a la persona entrevistada. Ahora, si estoy haciendo una actividad, no sé, estoy haciendo una actividad de, no sé, juegos en una escuela, probablemente en el momento no pueda registrar. Entonces mi registro va a ser diferido. ¿Sí? Diferido quiere decir un rato después. No mucho tiempo después, un rato después, para que la memoria, que es selectiva, no termine diciendo, bueno, sobre estas cosas me acuerdo y sobre estas cosas no. Hay registros que son mucho más detallados. Por ejemplo, una crónica. ¿Qué es una crónica? Cuento toda una reunión, no sé, de la comisión directiva del club. ¿Qué dice cada uno de los miembros? ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué temas plantea? ¿Ok? Tomo registro de una conversación grupal de, en este caso, una comisión directiva, de un club o de una cooperativa. Cada dato va siendo registrado y quién aporta cada una de esa información. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, un cuaderno de campo, son mis notas personales que voy a ir anotando mientras sucede una actividad, o notas de campo, que es como una especie de punteo, ¿no? Como cuando tomamos apunte en clase. Entonces, el tipo de registro se corresponde con la técnica, con la fuente y con las características de la actividad que estoy desarrollando. Ustedes tienen el texto de Anderegg, de Ezequiel Anderegg, que enuncia una cantidad bastante extensa de técnicas, fuentes, registros, que van desde los mapas, el contacto global, la entrevista y la observación, las encuestas. Bueno, fíjense que estos tres elementos pueden ordenar el texto de Anderegg, diferenciando cuáles son fuentes, cuáles son técnicas y cuáles son modos de registro. Si, por ejemplo, yo tomo registro de una entrevista en un equipo, si alguien después viene a consultar mi registro, va a ser una fuente secundaria, ¿no? Entonces, en el proceso de conocimiento se van articulando fuentes, técnicas y registros que me permiten desarrollar un proceso de conocimiento. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos en contenidos de la unidad 4, ¿no? Toda forma de registro va a comprender, dice Guber, Rosana Guber, una antropóloga, que el registro no es un espejo. Fíjense esta imagen, ¿no? No es una imagen especular
dice Guber, en el texto de Carmen Elizalde. Es un texto más largo que ustedes tienen, de una socióloga, que es un desarrollo muy detallado de distintas fuentes técnicas y registros. Si tomamos el tema registro, el registro no es una foto, ni siquiera es un espejo, sino dice Pilar Fuentes que se parece más como una pintura, ¿no? Como alguien que retrata, como quien dibuja algo. ¿Por qué? Porque lo construimos nosotros el registro. Y por eso importa tanto en el proceso de diagnóstico. Nosotros somos los que construimos la información y la reflejamos desde nuestro punto de vista. Y esto siempre es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es la imagen que refleja, como si fuera el espejo que se ve en la diapositiva, ni siquiera refleja del mismo modo, ¿no? Yo estoy viendo ahí ese jarrón de arcilla de barro que está hecho y en el espejo estoy viendo la imagen de fondo. O sea, no estoy viendo lo mismo. No hay reflejo objetivo de la realidad, sino que lo que hay es una construcción, ¿sí? Una reconstrucción de un proceso de conocimiento. ¿Hasta acá estamos? Bien. El registro entonces reúne una reconstrucción, podríamos decir, siguiendo las palabras de un autor, una reconstrucción clínica, es decir, una mirada de conjunto sobre un objeto. ¿Ok? Esa reconstrucción sobre ese objeto, en este caso podría ser el jarrón que estaba en la imagen, se hace tratando de describir, es decir, decir lo que vemos, y por otro lado de interpretar. ¿Sí? En todo proceso de registro hay descripción, contar lo que vemos, y nuestra lectura de lo que vemos, nuestra propia imagen de lo que vemos. Siempre en todo registro va a haber descripción y va a haber interpretación. ¿Está bien? Sí. El tema es saber distinguir qué es aquello que objetivamente se expresa en la realidad y qué es nuestro punto de vista sobre la realidad. Está bien que en los registros figuren los dos tipos de información. Lo que vemos, escuchamos, lo que nos ofrece la realidad a nuestros sentidos y aquello que nosotros construimos como interpretación, como nuestra lectura de los hechos. Ningún hecho social es objetivo y eso lo sabemos, por lo tanto siempre va a ser comprendido y no explicado. Y acá está alguna diferencia con el enfoque de diagnóstico positivista, ¿no? Nadie puede captar la realidad tal cual es. Siempre la captamos desde algún punto de vista. Siempre la realidad es interpretativa, ¿no? El registro de la realidad es interpretativo. ¿Qué es lo que interpretamos? Bueno, muchas veces le asignamos una cierta orientación o sentido a las cosas. Es una inferencia. No sé, ustedes tienen algunos registros que han visto ahí en el campus. Decimos, bueno, esto que vemos, ¿sí? Nosotros consideramos que corresponde a tal sentido o significado, ¿sí? Hay algún relato que hay ahí en los registros de campo que ustedes vieron en las clases, donde, no sé, una persona se levanta de una reunión, golpea fuerte la puerta y se va. Y uno puede interpretar que ese hecho se corresponde con que alguien se enojó, se ofendió, o está apurado, o simplemente lo llamaron de afuera. Entonces, ese comportamiento social, tan simple como el que estamos contando, tiene distintas inferencias. ¿Qué son las inferencias? Supuestos. Supongo que tal comportamiento tiene que ver con tal cosa. Y lo otro es la valoración, es decir, suponer que ese comportamiento está bien o mal, que corresponde o no corresponde, según nuestra escala de valores. Por eso algo muy importante que aparece en todo proceso de conocimiento en el diagnóstico es nuestro marco interpretativo. ¿Desde dónde decimos o vemos las cosas? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? Bien. La descripción y la interpretación es parte de un ejercicio que es imposible de separar. Por lo tanto, corresponde que el registro refleje esas descripciones y esas interpretaciones. Ahí también hay una diferencia muy importante. Cuando nosotros registramos para nosotros, por ejemplo, el cuaderno de campo, tomamos nota,
Estamos poniendo nuestro punto de vista y registrando hasta incluso nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos causa impresión. Está bien incluso hacer figurar nuestras intuiciones. Ahora, si yo voy a tomar ese registro que es mi cuaderno de campo y lo voy a volcar en un informe que va a recibir, no sé, el director de la escuela, bueno, ya ahí voy a tener un cuidado de que ese registro tenga otro tratamiento, ¿no? Y voy a poner algunas informaciones y otras por ahí me las reservo para mí, ¿correcto? Pienso que tal cosa tiene que ver. Bueno, es una intuición, es un punto de vista, es una interpretación propia que por ahí no corresponde o no es estratégico que yo la vuelque tal cual en un informe. Por ejemplo, cuando ustedes fueron a hacer la primera visita al centro de práctica, cada uno tomó sus notas y después elaboraron un informe que elevaron al docente. Cada uno tomó distintos registros y el informe fue una síntesis de eso. Entonces, esas valoraciones, inferencias y esas propias descripciones las vamos a tratar de tal modo que por ahí mi registro personal no es el mismo registro institucional. ¿Se entiende hasta acá? La importancia del registro es fundamental, eh, dice Fuentes, porque aquello que no se registra no existió, ¿no? Lo que no se registra no existe. Por eso el título del artículo es Lo que el viento no se llevó. Lo que se registra es lo que vale y por lo tanto, tanto en términos del ejercicio profesional, el cuaderno de campo que toma cada profesional y el registro institucional, los que figuran en los sistemas de información de las instituciones en donde trabajamos. El proceso de conocimiento tiene muchas técnicas, dijimos, muchas formas de conocer. No hay solo algunas técnicas. Nosotros elegimos para desarrollar esta unidad 4 dos técnicas fundamentales, principales, pero que tienen variantes y que no son las únicas. Una de ellas es la entrevista, ¿sí? La entrevista es fundamentalmente una técnica que se utiliza en muchos campos de las ciencias sociales. Toman entrevistas tanto un periodista, un psicólogo, un médico, un trabajador o trabajadora social, un antropólogo o antropóloga. Es decir, es una técnica que se corresponde con el conocimiento en las ciencias sociales, probablemente la técnica más utilizada. Hay variedad de técnicas de entrevista. Hay entrevistas más acotadas y hay entrevistas más extensas, estructuradas o semiestructuradas, ¿sí? Por ejemplo, la entrevista que se realiza en el censo es una entrevista semiestructurada, ¿no? Más bien tiende a ser más estructurada que semi, ¿no? Tengo varias preguntas, voy marcando casilleros y por ahí puedo conversar con esa familia, pero voy con una guía bastante pautada, ¿no? Una entrevista que tiende a ser más bien estructurada. Y otras entrevistas que son más abiertas, ¿no? Por ejemplo, la entrevista que hace un psicólogo en una terapia, donde la conversación fluye sin preguntas muy definidas y más bien vamos dejando o se va dejando que la persona hable con libertad. En general utilizamos en trabajo social las entrevistas semiestructuradas, aquellas que tenemos algunas preguntas pautadas, pero vamos siendo flexibles frente al diálogo que se produce con el entrevistado o entrevistada. Las personas pueden ser, que entrevistemos pueden ser personas individuales, o sea, una persona, un grupo social, una familia, es decir, hay entrevistas individuales y grupales. Y hay entrevistas que se corresponden con distintos objetivos, ¿no? A veces una entrevista tiene que ver con una entrevista terapéutica, acompañar a alguien que está en un proceso complejo, doloroso, un duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces la entrevista tiene que ver con acompañar, contener. La entrevista no es solo para obtener información. Nosotros la estamos utilizando acá en el diagnóstico como una técnica en donde sobre todo nos interesa obtener información. Pero en la entrevista, como dice el Carmen Elizalde, lo que se plantea es una relación social, un vínculo, ¿sí? Se establece un vínculo. Entonces, en ese vínculo obtenemos información, pero también damos orientaciones, contenemos,
acompañamos, intercambiamos, para no pensar que una entrevista es yo voy y saco información. Entonces, en una entrevista se producen distintas interacciones que no es solo sacar datos. Y generalmente una entrevista forma parte de una secuencia, ¿no? De un conjunto de actividades que hacemos para conocer. No sé, hago una visita a una familia, hago una observación en la escuela, después hago una entrevista con un estudiante, y eso forma parte de un proceso de conocimiento. Nunca es en forma aislada, ¿no? Y en general, la entrevista es un momento en donde procesamos la información a través del registro. Podemos tomar registro durante la entrevista. Hay, en muchos casos, formas de registro audiovisual, por ejemplo, grabar un video o un audio, pero por lo general nuestro modo de registro es el registro manuscrito, escrito porque, primero, porque reduce las resistencias, temores o distancias de la persona entrevistada, y además porque en el momento de registrar ya estamos procesando información, ¿sí? Ya estamos procesando información. Elizalde dice algo interesante, y que es que la entrevista es una técnica asimétrica, es decir, donde hay una relación desigual de poder. Alguien pregunta, alguien responde. Alguien pide y alguien otorga. Es decir, es una relación social atravesada por relaciones de poder y de saber. Y como tal, tiene entonces una dimensión ética, ¿no? No preguntamos aquello que no es necesario. Siempre tenemos pauta de confidencialidad en una entrevista, es decir, que lo que se pregunta queda a lo sumo en el registro institucional, pero es una información que es resguardada. Lo que preguntamos en la entrevista se corresponde exclusivamente con los objetivos de la intervención. Eh, Como tenemos sistemas de registro, vamos a preguntar en la entrevista lo que es necesario preguntar, pero no redundar sobre aspectos de la vida de las personas que ya fueron enunciados, que ya fueron contados, relatados por esa persona. Si en la entrevista, como todo el proceso de diagnóstico, tiene una dimensión ética, ¿sí? La entrevista nos permite además, ¿sí? Eh, establecer un vínculo de confianza. Por lo tanto, decíamos, es un proceso, ¿no? Que lo que nos va permitiendo es aproximarnos gradualmente a la persona, y muchas veces dentro de una entrevista vamos de preguntas más superficiales a preguntas más profundas, ¿no? De aspectos que por ahí que son más anecdóticos a situaciones que son más complejas. Y uno podría decir, en todo el proceso de conocimiento, cuando uno establece un contacto con una familia, con un grupo, con una persona, va ganando grados de confianza, de profundidad en los temas que podemos indagar y compartir, y que nos permite tomar contacto, ¿sí? De manera progresiva con aspectos de la vida de las personas que a veces son dolorosos, que son complejos, ¿no? Por eso decimos que hay una dimensión ética en la entrevista. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, em, último tema, y estaríamos redondeando con esto. La técnica de la observación aparece como otra de las técnicas que utilizamos en, perdón, ahí se me fue la, ahí va. Proviene sobre todo del campo de la antropología, y la observación siempre implica un punto de vista de quien observa, y que inevitablemente transforma la escena observada, ¿sí? El observador modifica la escena inevitablemente porque su presencia ya altera los comportamientos que suceden en cualquier espacio en donde estamos observando. ¿Qué observamos? Sobre todo observamos comportamientos, observamos discursos, observamos interacciones, y esa observación siempre va a estar mediada por nuestro marco interpretativo, es decir, desde dónde vemos las cosas. Muchos de esos comportamientos, discursos o interacciones van a adquirir un sentido distinto según quién observa.
¿Cuál es la gran ventaja de la observación? Que nos permite captar escenas en su totalidad. Por ejemplo, cuando yo entrevisto, pregunto a una persona sobre su lectura de los hechos. Ahora, cuando yo observo, veo los hechos directamente y puedo ver una escena completa. No sé, por ejemplo, seguimos el ejemplo, un aula en la escuela, ¿no? Es una escena completa, ¿no? La docente, estudiantes, el aula, los bancos, el pizarrón, me permiten una escena de totalidad que puedo observar en su conjunto y no a través de los relatos de las personas. ¿Cuál es el límite? No se puede observar todo. Siempre que observamos, seleccionamos imágenes, seleccionamos temas y nadie puede observar todo y captar todo lo observado. Eh, Además, la observación en nuestro caso es siempre participante, ¿no? Es decir, observamos aquello que, aquellas actividades en donde estamos haciendo algo. Entonces, la observación y la participación a veces se superponen. Si estoy haciendo una tarea, por ahí no me puedo detener a observar y sobre todo a registrar lo que observo. Entonces, muchas veces ahí el registro es diferido. Anoto después, porque estoy, no sé, coordinando un taller, atendiendo una familia, yendo a una reunión, recorriendo un barrio. Todo el registro es diferido. Eh, ¿Cuál es la ventaja de la observación participante? Que la participación, es decir, estar involucrado en la escena, amplía los márgenes de la experiencia. En la medida en que me involucro, en que estoy interactuando, en que establezco vínculos, se abre oportunidades de observación que son interesantes para el proceso de conocimiento. Bueno, esa tarea es la que van a hacer ustedes en la próxima actividad de campo, o algunos ya han hecho en la salida a campo en estos días. Bueno, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? La clase de hoy, donde fuimos recorriendo desde el diagnóstico y hasta las técnicas, fuentes y registros, los principales componentes de la metodología del diagnóstico, ¿sí? Si hay algún comentario, pregunta, bueno, quedará pendiente para que retomemos en nuestras próximas clases, y para quienes no pudieron estar hoy, que era por ahí un día más complejo para poder participar, va a quedar disponible el video en el campus virtual para que lo puedan consultar junto con el PowerPoint que compartimos el día de hoy. Así que van a quedar dos videos y un Power para que lo puedan consultar y sea una fuente más de consulta para el trabajo y para el contenido de esta unidad 4 que terminamos. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.